Ixtorix, suscríbete. El estudio de la historia de Cartago es a menudo problemático, debido a su sometimiento por los romanos tras el fin de la Tercera Guerra Púnica. Han sobrevivido pocas fuentes históricas, se han preservado unas cuantas traducciones antiguas de textos púnicos al griego y al latín, así como inscripciones en monumentos y edificios de África del Norte. Sin embargo, la mayoría de las fuentes sobre esta civilización son escritas por griegos y romanos, tales como Tito Livio, Polibio y otros. Como todas las factorías fenicias, Cartago tenía que entregar tributo a Tiro, como signo de fidelidad. Sin embargo, el declive de Tiro frente al progreso de los griegos incitó a los cartagineses a independizarse durante la segunda mitad del siglo VII a.C. Un siglo y medio después de la fundación de la ciudad, los cartagineses se instalaron en las Islas Baleares. Luego dominaron parte occidental de Sicilia, el sur de Cerdeña, y en alianza con los etruscos repelieron a los griegos fuera de Córcega. De esta manera controlaron la totalidad del comercio y de la navegación en el Mediterráneo. Poseyeron numerosos territorios, tanto al exterior como al interior de África: Mauritania, Numidia, Iberia, el sur de la Galia, Sicilia, Cerdeña y el sur de Italia. Antes de la Primera Guerra Púnica, Cartago contaba con un territorio de alrededor de 73.000 kilómetros cuadrados y una población de cerca de 4 millones de habitantes. Como en el caso de Roma, su mayor enemiga, el nombre de la ciudad englobaba todos los territorios sometidos a su jurisdicción. Cartago fue fundada por los colonos felicios de la ciudad de Tiro, que trajeron consigo a la deidad tutelar de Melcar. El historiador romano Apiano fecha la fundación de Cartago 50 años antes de la caída de Troya. Esto sería entre el 1244 y el 1233, según la cronología de Erastótenes. El poeta romano Virgilio creía que la fundación de la ciudad coincidió con el fin de la guerra de Troya. Sin embargo, dejando a un lado las leyendas sobre su fundación y estableciéndonos en el tiempo histórico, lo más probable es que la ciudad fuera fundada en algún momento entre el 846 y el 813 a.C. Según la tradición, la ciudad fue fundada por la reina Dido, quien dejó Tiro luego del asesinato de su esposo, un crimen que perpetró su hermano menor, el rey de Tiro. En un intento por reforzar su propio poder, varios mitos de la fundación han sobrevivido, por medio de la literatura griega o latina. Desde su inicio, la rivalidad con los focenses, que eran serios competidores al desarrollo de los intereses púnico-fenicios, y la colonización por parte de estos de Marsella en el 600 a.C., habría iniciado lo que parece ser una guerra con Cartago. Los focenses, instalados luego en Alalia, en Córcega, en el 565, subsisten por actos de piratería y amenazan los intereses de los etruscos y de los púnicos. Esto dio lugar a la batalla de Alalia en el 540 a.C., que los focenses de Marsella y sus aliados lucharon contra los etruscos y los púnicos, siendo derrotados los griegos. Después de esta batalla se estabilizaron las zonas de influencia en la región. Esta batalla es conocida por el relato de Heródoto, aunque la arqueología ha desmentido que la isla fuera abandonada por los griegos. Una población griega se mantuvo, con presencia púnica a finales del siglo III a.C., poco antes de la ocupación romana tras la Primera Guerra Púnica. Las relaciones con Roma eran cordiales al principio, con la firma de un tratado a finales del siglo IV, que se renueva en el 348, en el 338, en el 306 y en el 279. En el 509 a.C., Roma y Cartago firmaron el tratado que dividía las áreas de influencia y el comercio entre las dos ciudades. El texto, conocido por Polibio, es la primera fuente que indica que Cartago ha conquistado parte de Sicilia y Cerdeña, donde parece ejercer un monopolio comercial. Los romanos y sus aliados no podían ir más allá del Cabo Bon, salvo excepciones. La Primera Guerra Siciliana. A las puertas de Cartago, Sicilia se convierte en un escenario de las guerras sicilianas. Desde tiempo atrás, los griegos y fenicios se disputan esta isla estratégica y establecen numerosas implantaciones en sus costas. Hay por tanto signos de conflicto locales entre ellos. En el 480, Gelón, tirano de Siracusa, trata de unificar la isla bajo su dominio, atacando Terelio, que era aliado de Cartago, que estaba instalado en Himera. Cartago siente la amenaza y, con la alianza del imperio aquemenida, declara la Primera Guerra Siciliana a los griegos, enviando tropas bajo el mando del general Amílcar Magón. Según las fuentes tradicionales, disponía de 300.000 hombres, aunque esta cifra está muy exagerada. La ruta hacia Sicilia, el general sufre pérdidas con el mal tiempo, debido a una tormenta. Tras su llegada a Panormo, es derrotado en la batalla de Himera, en el 480 a.C., y muere en combate o se suicida.
En la Segunda Guerra Siciliana, hacia el 410, Cartago se ha repuesto de sus reveses militares, ha conquistado gran parte del actual Túnez y funda nuevas colonias en el norte de África. También sostiene expediciones de Janón el Navegante por la costa africana e Himilcón en el Océano Atlántico. Durante este periodo, las colonias de la península ibérica se rebelan, cortando los suministros de plata y cobre. En el 409, Aníbal Magón embarca sus tropas y conquista Sicilia. Consigue invadir ciudades menores como Senilunte y Himera, antes de volver triunfalmente a Cartago con su botín. Pero el enemigo principal, Siracusa, no ha sido derrotado. En el 405, Aníbal emprende una segunda expedición con la intención de apoderarse de toda la isla. Esta vez encuentra resistencia, y después del asedio de Agriento destruyen la ciudad. Aunque sus fuerzas son diezmadas por una epidemia de peste, de la que también es víctima Aníbal, sucesor de Himilcón. Su sucesor, Himilcón, conquista Gela, vence a Dioniso I el Viejo de Siracusa y se ve obligado a firmar la paz. En el 315 a.C., el tirano de Siracusa, Agatocles, se apodera de Mesina y en el 311 invade las últimas factorías cartaginesas de Sicilia. Pone sitio a Agrigento. Amílcar Giscón dirige la respuesta cartaginesa con éxito, tomando el control de prácticamente toda Sicilia en el 310 a.C. y poniendo asedio a Siracusa. A la desesperada, Agatocles manda una expedición en secreto a África contra Cartago. Esta expedición resulta victoriosa, ya que obliga a retirar la mayor parte del ejército de Cartago para enfrentarla. El ejército de Agatocles es batido en el 307 a.C., como consecuencia de la defección de sus aliados libios, pero él consigue escapar a Sicilia, donde negocia la paz. Conserva el estatuto de Siracusa, de plaza fuerte griega. Pirro. Entre el 280 y el 275, Pirro de Epiro emprendió dos expediciones destinadas a acrecentar su influencia en el Mediterráneo occidental. La primera fue dirigida contra la República Romana en el sur de Italia y la segunda contra el Estado púnico de Sicilia. Pirro envió una fuerte vanguardia de 3.000 infantes bajo el mando de Cinaeus de Tarento. El grueso del ejército atraviesa la península griega y se reúne con la vanguardia en Tarento. En el curso de la campaña de Italia, Pirro recibe enviados de las ciudades sicilianas de Agrigento, Siracusa y Leontios, que le pidieron ayuda para derrotar a los cartagineses. Pirro, ante lo mal que iba la guerra en Italia, decide trasladarse a Sicilia. Refuerza las ciudades sicilianas con 20.000 infantes, 3.000 caballeros y 20 elefantes de guerra, así como 200 naves. Al principio, la guerra de Pirro en Sicilia contra Cartago fue un éxito, ya que hizo retroceder a las fuerzas cartaginesas. Se apoderó de la ciudad fortaleza de Erix, y aunque hubo de renunciar a Lilibea porque estaba muy fortificada en lo alto de un istmo, después de estas pérdidas Cartago trata de emprender las negociaciones de paz, proponiendo conservar solo Lilibea. Pirro no acepta, más que a condición de que Cartago renuncie a toda Sicilia, mientras que su asedio a Lilibea fracasa. Según Plutarco, Pirro proyecta atacar Cartago y comienza a preparar una expedición. Sin embargo, su tratamiento implacable a las ciudades sicilianas hace que crezca la hostilidad entre los griegos, hartos de tantos impuestos. Y al final, por falta de apoyo, se ve obligado a abandonar Sicilia y vuelve a Italia en el 276. En Italia tampoco consigue una victoria decisiva y Pirro se terminará retirando a Epiro. Para Cartago esto hace que vuelva el statu quo. Para Roma, el hecho de que Pirro no haya sabido defender las colonias de la Magna Grecia significa que van a entrar en su esfera de influencia, que se extenderá por toda la península itálica. Esto dará paso con el tiempo a unos conflictos entre Roma y Cartago, conocidos como las guerras púnicas. Las tres guerras púnicas pusieron a Roma de rodillas, a punto de caer, pero concluyeron con la destrucción de Cartago en el 146, tras un asedio de 3 años. La primera guerra púnica, donde luchó Amílcar, el padre de Aníbal, duró casi 30 años, del 264 al 241 a.C. Esta se desarrolló en Sicilia principalmente, salvo una invasión de los romanos en África que terminó en desastre. La segunda guerra púnica, la del famoso Aníbal, se libró del 218 al 202 a.C. Esta se libró principalmente en Italia e Iberia, salvo la batalla final que fue entre Escipión y Aníbal en Zama, en África. La tercera ya, más que una guerra, fue simplemente el asedio de la ciudad, pues ya se veía restringida su territorio en África y estaba atacada por los númidas, apoyados por Roma. Duró 3 años el asedio y se desencadena a causa de los conflictos entre Cartago y Numidia. Cartago no podía iniciar guerras ni tener flota, pero
inició una campaña contra los númidas que estaban atacando sus territorios. Esto hizo que Roma tuviese la excusa perfecta para destruir la ciudad. El poder de Cartago dependía de su control del mar, por esto siempre mantuvieron una fuerte armada, siendo los dueños del Mediterráneo durante mucho tiempo hasta su guerra con los romanos. Tenían un gran puerto circular, donde construían los barcos en piezas numeradas fabricadas previamente. Este astillero fue durante mucho tiempo el más grande del Mediterráneo, y el poder de Cartago en el mar no tenía igual. Los asedios a Tiro y su pérdida de poder hicieron que la población de Cartago se viese reforzada significativamente, además de que tomaron el control de las colonias fenicias de esta zona. Más tarde, cuando Alejandro asedió la ciudad de Tiro, mucha de su población, para huir del asedio, se refugió en Cartago. Cartago fue un inmenso poder en su época, contando con flotas numerosas. Fueron los que más difícil se lo pusieron a Roma, pues hicieron falta 3 guerras de una duración enorme para acabar con ellos, además de numerosas bajas, llegando los romanos incluso a tener que armar esclavos en la Segunda Guerra Púnica para poder luchar contra Aníbal, algo impensable antes en la República de Roma. Llegaron al punto de arruinarse en la Primera Guerra Púnica y recuperarse con los tratados de la guerra. En la Segunda Guerra Púnica el coste de la guerra fue brutal para Roma y fueron sus más complejos enfrentamientos. En la Tercera Guerra Púnica Cartago ya no suponía ninguna amenaza, aún así los romanos la destruyeron por miedo a su recuperación. Ixtorix, suscríbete.